Adrián, muy buenas noches, ¿cómo estás, amigo? Bienvenido. Hola, buenas noches, bien, ¿y tú? ¿Ahí me escucho bien? Sí, Sí, ya aquí batallando un poquito con el acceso, pero ya, lo logramos. Muchas gracias, amigo, bienvenido. Les comentaba que estamos en una plática en donde vamos a hablar acerca de lo que es la compensación económica en el matrimonio y en el concubinato, mejor conocido como unión libre. Ujú. Sí, muy agradecido. Muchas gracias por invitarme a platicar contigo. Un asunto relevante que a pesar de que no es tan nuevo, sigue dando algunos problemitas o sigue dando de qué hablar. Seguimos construyendo todavía bastante, ¿no? En torno a la figura. Tengo como problemas desde... no, sí se escucha. Sí, los escuchamos bien, ¿me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Sí, ya pusieron que se escucha bien. Sí, ok. Sí. Bien, vamos a analizarlo y quisiera comentarte que nos escucha mucha gente que no son abogados como tal, y entonces yo quisiera que la plática fuera más encaminada a poder darles esos tips y esa ayuda a las personas para que conozcan lo que tienen que hacer, incluso sin necesidad de un abogado como tal, ¿no? Sí. Entonces, vámonos por el principio, amigo, en relación a cuántos tipos de matrimonio hay y cuál es su diferencia con el concubinato. Mm, bueno, en cuanto a matrimonios o los regímenes patrimoniales, está la sociedad conyugal o como le conocemos popularmente, bienes mancomunados, ¿no? Eso significa que cuando nos casamos en este régimen, todos los bienes que compremos durante ese matrimonio, sea que los compre cualquiera de los cónyuges, cualquiera de los esposos, se consideran como un patrimonio común, o sea, es patrimonio que pertenece a ambos. No importa quién los haya comprado. En la separación de bienes, cada cónyuge es dueño o dueña de los bienes que haya adquirido. Y el concubinato es, como decías, o le conocemos como unión libre, no tiene esta solemnidad de haberse celebrado ante un oficial o juez de registro civil, ante una oficina de registro civil. Pero por lo demás podríamos decir que tiene los mismos fines del matrimonio, que es la comunidad de vida, respeto mutuo, consideración, apoyo. En el concubinato o en la unión libre no distinguimos entre regímenes patrimoniales, o sea, no hay como concubinato con sociedad concubinal o como con bienes mancomunados o con separación de bienes. En todos los concubinatos, cada concubino o concubina es dueño de sus propios bienes. Y bueno, digamos que además de la formalidad o de esta falta de formalidad, tratándose de terminación o de la terminación del matrimonio, que es con divorcio, sabemos cuándo termina, ya sea un acta, si es un divorcio administrativo, o una sentencia, si es un divorcio judicial. Con el concubinato, la terminación es de hecho, o sea, es cuando la pareja se separa, cuando deja de haber comunidad de vida, eh, ya no existe concubinato. Y luego tendríamos el tema de qué hacemos con los bienes, ¿no? Tanto en matrimonio como en concubinato nos queda ese tema. Además de muchos otros, tenemos el tema de qué hacemos con los bienes. Bien, amigo, antes de que entremos al tema de qué hacemos con los bienes como tal, me gustaría que platicáramos acerca de la posibilidad que existe del reconocimiento de esta unión libre o de este concubinato. En realidad, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que ya se considere un concubinato esta unión libre? Ajá. Y cómo lo voy a solicitar o cómo se me va a reconocer. Porque hablabas ahorita de que pues para terminar el concubinato es pues ya me voy, ya nos vemos, ahí nos vemos. Pero ¿qué pasa cuando ya ese concubinato en cierta forma lo formalizaron y ya pidieron esa acta constitutiva, ¿no? Ok.
Eso varía dependiendo de las legislaciones. O sea, te Sí, puedes claro. encontrar algunas que te digan 2 años, otras que te digan 5 años. Mm, Durante bastante tiempo, digamos que la generalidad eran 5 años de convivencia continua. Ya hay algunas entidades, si no me equivoco, creo que en Jalisco solo son 2 años. Pero también se puede reconocer o podemos considerar que existe concubinato aun cuando no hubieran pasado estos 2 o 5 años si hay un hijo o una hija en común. Ujú. Mm, Hay también un criterio y creo, creo que fue específicamente sobre la legislación de Jalisco que hace laxa esta idea de la temporalidad, o sea que no necesariamente tuvieron que haber pasado 2 años o 5 años para que se considere concubinato. Y esto es útil en contextos en los que alguno de los integrantes de la pareja fallece antes de que se cumplan esos 2 o 5 años. Porque pensemos en un caso en el que se juntan, tienen intenciones de hacer vida en común y pues que dure para siempre, pero alguno de ellos, o ella o él, fallecen al año de haberse casado. Si quisieras hacer valer algún derecho hereditario o, por ejemplo, alguna prestación de seguridad social, como una pensión de viudez, te van a decir, no, pues es que como no vivieron juntos o juntas durante 2 años y además no tuvieron hijos o hijas en común, no te puedo reconocer como concubino o como concubina. Pero la idea que hemos estado manejando es que, bueno, tú decides cuándo inicia el concubinato, cuándo inicia la relación, pero puede haber casos o puede haber supuestos o puede haber hechos, como la muerte de alguno de ellos, que no es atribuible a nadie y pues ni modo que porque falleció, ya dejamos o vamos, ni modo que porque falleció vamos a dejar de considerar que era su intención seguir viviendo juntos o simplemente te quedas sin ningún derecho. También en algunas entidades, por ejemplo en Ciudad de México, hace algunos años se hizo una reforma para que pudieras ir al registro civil y pedir que se levantara un Neta. acta en donde podías registrar tu concubinato. ¿Cuál es la ventaja de tener esas actas? Que luego te evitas cualquier tipo de problema, cualquier tipo de disputa que pudiera haber sobre cuándo inició el matrimonio. En particular porque la dinámica de las relaciones es diferente en cada caso. Eh, a veces resulta difícil distinguir en dónde terminó el noviazgo e inició el concubinato. Sobre todo en esta época que nos estamos quitando de etiquetas, ¿no? O sea, que ya no queremos etiquetar qué tipo de relación, o que ya no se quiere etiquetar qué tipo de relación tenemos con quién. A veces genera problemas en juicio, decir, si iniciamos, si la convivencia inició porque tú te quedabas 3 veces a la semana en mi casa, Sí, o claro. la convivencia inicia, o el concubinato inicia, cuando ya pasabas toda la semana en mi casa, cuando ya nos hacíamos responsables de determinadas obligaciones, ¿no? Entonces, las actas pueden ayudarnos bastante pues, para quitarnos de ese tipo de problemas, o de algunos problemas probatorios, ¿no? Sí, les comentaba que Adrián está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que está en la Ciudad de México, y él ve la legislación de todo el país. Aquí en el Estado de México, en realidad el concubinato sí se puede ya establecer a partir de un año como tal, o si tienen hijos en común desde antes. Y sí, es muy cierto, aquí en el Estado de México sí se puede acudir a la oficina del registro civil a pedir esta acta en donde se hace constar, es un acta de hechos en donde se hace constar que viven en concubinato y desde cuándo se inició esta unión libre a efecto de que puedan tener acceso a los distintos derechos que pudieran generar de esta relación, ¿no? Al pago de alimentos, a la seguridad social que pudieran ser los que te den de alta como en el seguro social o en alguno otro, o incluso a las pensiones por fallecimiento del concubino, ¿no? Es importante, sí, y sí generan derechos, ¿eh?
Y esa venía la siguiente pregunta. ¿Es un mito o una realidad que vivir en unión libre es tan libre? ¿O si te genera obligaciones y derechos? No, sí, sí genera obligaciones y derechos. O sea, libre desde la perspectiva de que tú voluntariamente decides unirte y pues también voluntariamente decides cuándo concluir la relación, ¿no? Pero sí genera derechos y genera obligaciones. Ya mencionaste varias que son quizá las más relevantes. Genera obligaciones alimentarias durante el concubinato. Y concluido el concubinato, también existen obligaciones alimentarias entre la pareja y si hubo hijos o hijas, también respecto de hijos o hijas. Y obligaciones patrimoniales, también existen obligaciones patrimoniales. Entonces, pues de libre, bueno, vamos, sí es libre, pero no es que estés desvinculado o desvinculada, ¿no? No es que no haya ningún tipo de sanción, no es que no haya ningún tipo de consecuencia, ¿no? Bueno, entonces entremos en como tal en la materia de lo que viene la compensación económica. Aquí ya llegamos al punto de que estés casado Ajá. por separación de bienes o estés en un concubinato, que ya aquí en el Estado de México ya les dije, 1 año de vivir en unión libre. En cualquiera de estas dos, a la disolución de este vínculo, ya sea matrimonial o ya sea por elección en unión libre, tienen derecho las personas a una compensación económica. ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿En qué momento? ¿A qué se refiere esta compensación económica? Sí. Mm, bueno, primero mencionar que la compensación económica, ahorita si quieres profundizamos en eso, pero la compensación económica solo es para concubinato y para matrimonios en separación de bienes. No se da o no se puede pedir cuando se trata de bienes mancomunados, porque lo que busca la compensación económica es retribuir, primero, lo que busca es visibilizar el trabajo doméstico. Considerar el trabajo doméstico, las labores que se hacen en el hogar, como parte de aportación al matrimonio o al concubinato. Y también que mira la compensación económica, que puede haber desequilibrio patrimonial porque porque alguna de las personas de la pareja tiene más bienes que la otra. ¿Y qué hace la compensación económica? De alguna forma indemniza ese desequilibrio económico, pero ojo, cuando ese desequilibrio económico es consecuencia de algo que llamamos costo de oportunidad. ¿Y qué es el costo de oportunidad? Se presenta cuando aquella persona que se dedicó en mayor medida o de manera preponderante o exclusivamente a labores domésticas no tuvo las mismas oportunidades para salir e integrarse a labores remuneradas, a labores que generan recursos. ¿Eso qué genera? Platicábamos al principio que en matrimonio por separación de bienes y en concubinato, cada quien es dueño de sus propios bienes. Entonces, imagínate que una persona de la pareja, que puede salir y trabajar y generar dinero, generar recursos, tiene la posibilidad de disponer de ese dinero para generar un patrimonio. Quien se queda en el hogar o quien se dedica mayormente al hogar puede que no genere recursos o que genere pocos recursos, que ingrese poco dinero. Entonces, quien tiene más posibilidades de comprar o quien tiene más posibilidades de hacerse de bienes, llega a tener pues una masa mayor o más cosas que quien no puede pagarlas. Con la compensación económica lo que hacemos es tratar de equilibrar que quien no pudo hacerse de bienes por dedicarse al hogar no se vea, de alguna forma no se vea vulnerado por esa poca posibilidad o esa nula posibilidad de hacerse recursos.
surgió, decía, con la finalidad de visibilizar el trabajo doméstico, el trabajo que se hace en casa, pero no solo el trabajo material, o sea, no solo que la persona se dedique físicamente a las labores, a las labores domésticas. Incluimos también labores de vigilancia y labores de administración. Y claro, y de cuidado de la familia. Porque pasaba, o llega a pasar todavía, 2025 llega a pasar, que se alega, bueno, es que él o ella, quien se quedó en la casa, en realidad no se hace cargo de las labores domésticas y de cuidado porque tiene nana, porque tiene persona trabajadora del hogar. Pero claro, quizá tengamos alguna persona trabajadora del hogar, pero estar vigilando que se cumpla, que Administrando se la casa. cumpla con lo que se haga, claro, administrar la casa. Entonces, sí, la compensación económica no es una sanción, es una indemnización. Tampoco pretende igualar en sentido estricto los patrimonios. O sea, no se trata de que ambos tengan exactamente lo mismo. Lo que miramos es cuánto tiempo del que duró el matrimonio tú te dedicaste a labores no remuneradas y cómo impactó eso en la posibilidad de hacerte de tus propios bienes. No sé, pensemos un matrimonio que duró 10 años y de esos 10 años, solo un año, alguno de ellos se dedicó exclusivamente a labores no remuneradas. Quizá pudiendo haber desequilibrio económico, ese desequilibrio patrimonial, quizá ese desequilibrio puede obedecer a otras cosas, ¿no? Quizá uno de ellos se dedicó a comprar inmuebles o a invertir en bolsa y pues siempre le pegó y fue generando riqueza, ¿no? Y la otra persona, pensemos que ganaba lo mismo, se dedicaban a lo mismo y ganaban igual y se dedicó a comprar ropa, a viajes, a comprar carros, le gustaban los carros de lujo y los cambiaba periódicamente. Si solo un año se dedicó a labores domésticas y no generó ingresos, posiblemente el que tiene más inmuebles, vamos, si miramos los bienes que tienes, posiblemente podríamos concluir, bueno, es que él o ella que tiene más casas o más inmuebles, tiene ventaja respecto de él o ella que solo tiene un carro. Y dices, bueno, sí, pero es que la evolución patrimonial lo que nos refleja es que si ella tiene solo un carro o él tiene solo un carro, pues fue porque invirtió sus recursos en otras cosas. Pero ese año que dejó de percibir es valioso, lo tomamos en Y cuenta se lo y compensamos. entonces lo compensamos, ¿no? No 50-50, pero vamos, fijamos un tope o un monto de lo que tendríamos que darle, Y ¿no? ahí tocas esos puntos importantes que me gustaría retomar, Adrián, en el sentido de, en la sociedad conyugal no se va a dar esta compensación, por la sencilla razón de que en la sociedad conyugal los bienes se dividen micha y micha. 50, Nos vamos sí, a la así es. mitad. Ahí no importa quién aportó más, quién trabajó más, quién le pegó más o quién se quedó en casa o cómo estuvo la repartición de las actividades o de las cargas de la familia. En realidad, nos vamos parejos, micha y micha. Sí, Pero esto no sucede cuando hay un régimen de separación de bienes o cuando hay una unión libre. Y entonces lo que busca la compensación económica es de alguna manera equilibrar la balanza respecto de aquella persona que se quedó en casa a administrar el hogar, de la forma en la que lo haya hecho, pero administrar el hogar, sí, ¿no? Y que por esa razón no pudo subir su capacidad económica, ¿no? Busca equilibrar esa parte para que ese tiempo que tú pasaste dedicado al hogar, te lo compensen de alguna manera económicamente, pero no va a llegar a igualar a la persona que salió a trabajar por las circunstancias que tú ya nos dijiste. Solamente es equilibrar un poquito la balanza. Y ojo, también punto súper medular, no tiene género. Es igual para hombres y mujeres. A la persona que se haya quedado preponderantemente, o sea, por mayor tiempo, se haya dedicado a la administración del hogar, al cuidado de la familia,
Ya no te escucho. Ya, es que se me había cerrado tu micro. Ah, Ya. ¿sí se escucha? Sí, sí, claro, porque se suele pensar o se suele creer que esta es una medida que beneficia solo a las mujeres, pero en realidad es una indemnización que no tiene género. Por eso el énfasis está en separación de bienes o concubinato, más dedicarse preponderantemente a las labores del hogar, quien haya sido. Quizá alguien pueda decir, bueno, pero es que estadísticamente, o yo todos los casos que he sabido han sido en favor de mujeres. Y eso puede tener una explicación, o puede tener varias explicaciones, pero quizá la más cercana es que, pues no olvidemos que todavía estamos trabajando en eliminar roles de género, todavía, o sea, ya cada vez estamos avanzando más en modificar las dinámicas familiares, cada vez vemos más hombres que nos integramos en mayor o menor medida, o en mayor medida nos vamos integrando a, a labores de cuidado y a labores a labores de vigilancia y administración de la casa, pero no olvidemos que esto tiene relativamente poco y durante muchísimos años se pensó, incluso todavía ves asuntos en los que se piensa o se asume que las labores domésticas son exclusivamente de las mujeres. Y otra cosa, hemos dicho que se dedique preponderantemente al hogar. ¿Y por qué preponderantemente y no solo exclusivamente? Porque se da otro fenómeno, todavía subsiste, que es el que llamamos doble jornada, que es el cónyuge o la cónyuge que sale a trabajar en actividades remuneradas, pero todavía regresa a casa a hacerse cargo de la administración del hogar, de cuidado de hijos e hijas. La compensación económica también nos ayuda a visibilizar esto. No es lo mismo, mira, me queda claro que hay muchísimas personas que se fletan y logran llegar muy alto a pesar de tener doble jornada. Pero vamos, mirándolo objetivamente, el problema estructural que tenemos sí hace que quienes dedican tiempo a maternar o a paternar o, o dedican tiempo al hogar, pierden ciertas oportunidades de crecimiento dentro de sus empresas o en el campo laboral. O sea, no es lo mismo que tú puedas salir de trabajar con la tranquilidad de que alguien en casa, de que sabes que alguien en casa se va a hacer cargo de que no falte la comida, de que tu hijo o tu hija vaya a la escuela, que los recojan, que les ayuden con la tarea, que sabes que vas a tener ropa limpia, en fin, que si vas a una junta de trabajo y de pronto recibes la llamada de la escuela de, oiga, es que su hijo se enfermó, oiga, es que su hijo se cayó, es que su hijo, su hija le pegó a fulanito, a fulanita, oiga, es que tiene que venir a firmar boletas, es que, no sé, lo que sea, y que de pronto tengas que interrumpir esa junta de trabajo, que en tu trabajo tengas que pedir permiso porque es el festival, porque es la gala de, porque es la firma de boletas, porque es reunión, todo eso impacta en las oportunidades de crecimiento que tienes, porque hay que reconocerlo. Te resta puntos. Sí, claro, y hay que decirlo, la sociedad es, está diseñada, tristemente, exigiéndonos que maternemos o paternemos como si no trabajáramos y que trabajemos como si no maternáramos y no paternáramos. Pero la realidad es que si tú vas pidiendo todos esos permisos, vas tomando pequeños tiempos de tu horario de trabajo para dedicárselo también a tu familia, te van excluyendo, te van haciendo a un lado, porque, a ver, a quién prefieren los patrones? Pues a quien está disponible 24/7, ¿no? O sea, prefieren a quien está disponible 24/7 sobre quien me pide permiso porque necesita salir a atender cosas que no son del trabajo, ¿no?
Entonces, también la compensación Ahí en económica es eso, lo mismo. perdón que te interrumpa, amigo, no quiero ser puntual y recordarle, señor, señora, si usted se dedica a la administración del hogar en mayor cantidad y por eso estima que no ha podido alcanzar el mismo logro económico que la pareja, entonces sí puede, al momento en el que se va a disolver el vínculo matrimonial o el concubinato, puede solicitar esa compensación. ¿Y cómo la solicitamos? ¿Cómo voy y la pido? ¿Qué tengo que pedir? ¿Y cuál es la diferencia entre el pago de alimentos? Ok, tú inicias tu procedimiento de divorcio y igual va cambiando en las legislaciones, pero la mayoría lo incluyen. Recordemos que ahora nuestros divorcios son incausados, o sea, ya no tenemos que señalar las razones o una causa específica por la que nos queremos divorciar, simplemente presentamos la solicitud. Y esa solicitud va acompañada de un convenio. En la mayoría de las legislaciones nos ponen como una de las cláusulas que tiene que tener ese convenio una propuesta sobre la compensación económica. Si no fuera en el convenio, cuando presentas tu solicitud, formulas la solicitud de divorcio y ahí mismo pides la compensación económica. No es obligatorio que detalles todos los bienes que integran o debieran integrar esa compensación. O sea, no es necesario que digas, bueno, es que la compensación tiene que ser sobre 5 casas, 3 carros, las acciones en bolsa, en fin, o sea, basta con que digas, yo quiero mi compensación económica y que digas cuál es el monto, cuál es el porcentaje que estimas te corresponde. Finalmente, los jueces y las juezas familiares serán quienes decidan el porcentaje y respecto de qué bienes. En el concubinato sucedería lo mismo, nada más que no hay una solicitud de terminación del concubinato, el concubinato termina de hecho y ya. Entonces termina el concubinato, una vez que ocurre la separación, presentas una demanda en un juzgado familiar y dices, viví en concubinato con esta persona, ya no estamos unidas en concubinato, entonces solicito el pago de la compensación económica. ¿Y qué diferencia hay con los alimentos? Mm, buena pregunta. La compensación económica es netamente patrimonial. O sea, solo O sea, atiende dinero. Le dinero. van a dar dinero a la persona para compensar el tiempo que estuvo trabajando en el Sí, hogar. sí. Y como es netamente patrimonial, lo que nos interesa es cuánto hay en la bolsa de cada quien. ¿Qué compró cada quien y sobre qué es lo que vamos a compensar? Aquí no aplicamos, en compensación económica, no aplicamos criterios de proporcionalidad, necesidad y capacidad. Eso no nos interesa nada más qué tiene cada quien. A diferencia de los alimentos, que en los alimentos lo que buscan es satisfacer un estado de necesidad. En una de sus vertientes es satisfacer un estado de necesidad, porque también tenemos algo que se llama pensión compensatoria, que luego la confundimos con compensación económica. Y más confuso aún, porque la pensión compensatoria también, también le da valor a la labor doméstica, a la labor de cuidados, y también retribuye el costo de oportunidad. Entonces, tenemos dos conceptos que tienen denominación parecida y llegamos a confundirla. Pero para comprenderlas, bastaría decir que los alimentos, tanto la pensión compensatoria como la vertiente asistencial de los alimentos, y para no meternos en más problemas, aquí si miras estado de necesidad, aquí si miras capacidad de quien debe darlos. Entonces, el tema de alimentos no nos interesa cuántos bienes tiene cada quien, porque pudiera ser que casados bajo régimen de separación de bienes o unidos en concubinato, ninguno de los dos formó algún patrimonio. Imaginemos una relación en la que siempre vivieron en casa o departamento rentado,
jamás adquirieron algún inmueble, jamás compraron algún carro, por la razón que sea. Si ninguno de los dos compró bienes, no habría lugar o no podríamos decretar compensación económica, porque en apariencia No hay nada, no hay desequilibrio no tiene nada. patrimonial. Pero sí habría obligación de pagar alimentos. No hay bienes, pero puede haber estado de necesidad y por supuesto que hay capacidad de pago, mayor o menor, pero hay capacidad de pago. Bien, entonces ahí para ser claros, señor, señora, si usted está casado por separación de bienes o está en unión libre y ya viene la disolución de ese matrimonio o ya dieron por concluido el concubinato, usted tiene derecho y puede ir a exigir pensión alimenticia si no trabajó, si se dedicó preponderantemente al hogar, y si hay bienes, si hay propiedades adquiridas por una de las partes, si usted se dedicó preponderantemente al trabajo de hogar, a la casa, entonces también puede pedir esa compensación y pedir que le den parte de las propiedades de la otra persona en compensación al tiempo que usted estuvo trabajando en la administración del hogar, ¿no? Entonces, se genera, ojo con eso, si están en unión libre y ya tienen más de un año, sí genera esas obligaciones y sí genera ese derecho. Entonces sí pueden ir a pedirlo. Sí, pensemos en el matrimonio como una pequeña empresa, una empresa de dos socios o dos socias, ¿no? Eh, una de ellas es la que se encargó de conseguir clientes, de conseguir contratos, es la que generó, digamos, el ingreso económico, ¿no? El otro socio, la otra socia es la que se quedó dentro de la empresa a cuidar que nunca faltaran los insumos, a vigilar que ese dinero llegara a su destino, ayudó a crecer la empresa desde adentro, ¿no? Entonces, cuando liquidamos o cuando concluimos esa pequeña empresa, por un lado está lo que construimos juntos o juntas, cada quien aportando desde su trinchero, desde su labor. Y otra cosa es lo que tendrías que pagarme o tendrías que pagarle a quien se quedó, como una especie de pago periódico, porque quizás si le hubieras permitido salir, habría conseguido el mismo número de clientes o más clientes que tú, pero decidió quedarse para hacer crecer la empresa, desde Desde adentro, adentro. ¿no? Sí, y que mira, esa es otra diferencia entre la compensación económica y la pensión alimenticia. La compensación económica es un solo pago. Ya si pactas o sea, que ese pago te lo hagan en parcialidades, vale, pero es un solo pago. O sea, tú ya sabes cuánto es lo que te van a dar de compensación económica. Y la pensión alimenticia es periódica. Puede ser vitalicia, puede ser durante 2, 3, 4, 5 años, o puede ser hasta que se Hasta logre casar. equilibrio, hasta que te vuelvas a casar. Pero es un pago que se hace mes con mes, ¿no? No sabes cuánto va a ser en total. Vas pagando periódicamente. También, como comentaban en un programa anterior, ¿no? O sea, se puede modificar el importe de la pensión hacia arriba o hacia abajo, según varíe la necesidad. La compensación económica, no, o sea, la compensación económica es 10%, 20%, 30% o hasta el 50% de los De bienes, los ¿no? bienes. Sí. ¿Y de cuáles bienes, no? Muy bien. Ahí me queda claro que el pedir no empobrece. No, Que tú claro. le pidas y ya el juez verá si te lo da o no te lo da, pero tú pide, ¿no? Sí. Oye, Sí. y en otro punto, ya saliendo de esto, no veo que tengamos alguna pregunta sí. A ver si me los pasa porque no los he visto. Yo ya te iba a hacer otras preguntas de otros temas muy, muy relacionados con estas obligaciones que se generan con la unión libre, pero me parece que tenemos, es que me suenan aquí, no. Hay una que listo. Veo saludos. Eh, y sé
que es discriminatorio las legislaciones que prevén la temporalidad que tienen una categoría sospechosa. Ya ha hablado la Corte de esto, ¿no? En realidad, pues al final hay que fijar un término o un plazo para poder determinar cuándo inicia o cuándo se da el origen al concubinato, ¿no? Precisamente por lo que decía Adrián, de que es difícil poder decir cuándo pasamos del noviazgo a cuándo pasamos a la unión libre. Y por eso debe de existir un plazo prudente. Aquí en el Estado de México ya les dije es un año. Yo creo que hay noviazgos más largos, ¿no? Y, y bueno, es en razón de esta situación. Discriminatorio o no, pues tendríamos que analizar la norma como tal, ¿no? En el caso concreto. Si tienen curiosidad, algún día échense un clavado. Dejaron de publicarlos en español, pero había unas publicaciones del New York Times que se llaman Modern Law, y parte de las publicaciones que tenían era cómo se viven las relaciones desde distintas perspectivas. Y lo valioso de esas publicaciones es que dejas de tener como una visión estructurada de cómo es o cómo debieran ser las relaciones, y te das cuenta que son, o sea, que son de distintas formas o de formas tan diversas que de verdad poner etiquetas a veces resulta complicado. Y alejado de la sociedad, ¿no? Porque la realidad Sí, nos supera. sí. Oye, aquí tenemos una pregunta. Dice, si yo tenía 15 años viviendo en unión libre, ¿cómo se fija la compensación por estos años? Igual, a ver, viviste en unión libre durante 15 años. El énfasis o el enfoque que debemos darle es cuánto tiempo de esos 15 te dedicaste preponderantemente al hogar. Si fueron los 15 años, lo que habría que mirar es cómo impactó cómo impactó en tu patrimonio en comparación con el de tu pareja, el que durante esos 15 años te dedicaras a labores de cuidado o al hogar. Si de ¿Y esos cuánto 15 dejaste tú años, más o menos de percibir por esos sí, 15 años que estuviste así, ¿no? sí, sí. Entonces el énfasis siempre es, o sea, sí es duración de la relación más eh, el tiempo que te dedicaste exclusivamente o preponderantemente a labores del hogar. Ahora, tiene un plazo, o sea, si yo ya tiene un rato que dejé de estar en concubinato, ya no tenemos unión libre desde hace bastantes años, ¿tiene un plazo para que yo pueda ir a pedirlo? ¿Tiene que ser de manera inmediata en el momento en el que dimos por concluida el matrimonio o la unión libre? Me quedo, bueno, ya mencionaste también matrimonio. Es que en matrimonio normalmente o lo usual es que se dé al momento de declararse el divorcio. Y pues propiamente no tienes un tiempo para pedir el divorcio, te puedes divorciar cuando quieras. En concubinato, mira, no hay un criterio, al menos no que yo recuerde, que diga específicamente si tienes algún tiempo. Y el único caso en el que yo recuerdo que se cuestionó si operaba una especie de prescripción para pedir la compensación económica, no entraron al tema de prescripción porque lo que se resolvió fue que el concubinato en realidad había terminado después de la fecha que se alegaba. Pero podríamos tratar de ensayar. A ver, si es una prestación patrimonial, o sea, si es una prestación de pago de pesos, si tu legislación no dice que tengas un plazo específico, pues podríamos aplicar reglas generales, ¿no? Si tu legislación dice tienes determinado tiempo para pedir compensación económica después de disuelto el matrimonio o después de terminado el concubinato, pues tendríamos que estar a ese plazo, ¿no? Pero es algo que queda todavía abierto y que justo lo preguntábamos hace rato en la ponencia. Y ahí creo que ahí se cortó el audio, pero tengo otra pregunta en relación a, y es que es súper común, amigo, en la vida diaria nos sorprende y es súper común. ¿Qué tal si mi pareja se dedicó todo el tiempo al hogar
y yo ya sé que ya me voy a divorciar o que ya quiero terminar la relación de concubinato y entonces empiezo a esconder mis bienes. Claro. Pasa. Y ¿Qué muy, pueden hacer al sí. respecto? ¿Qué puedes Me han hacer? contado. No, sí, pasa y muy seguido. Justo ayer resolvimos un asunto, y es un asunto de la ponencia, mm, que se presentó este problema, que es muy común. Antes de platicarte de este asunto en específico, hubo un asunto previo que como que trazó, como que abrió la puerta o abrió la posibilidad, digamos, trazó el camino y ya nosotros lo pavimentamos, ¿no? Eh, eh, Ese no fue en un contexto o no fue en un proceso familiar, fue en un proceso civil. Él vendió dos inmuebles, creo que a su papá, se los vendió a un pariente cercano. Entonces, los vende y 2 o 3 meses después de que los vende, pide el divorcio. Ella se entera y pide la anulación de esas compraventas porque dice son actos simulados y lo que quiere es reducir el patrimonio para que a mí no me toque compensación económica. Desecharon las demandas porque dijeron es que tú no puedes reclamar la nulidad de esas compraventas porque no tienes interés, no tienes nada que ver con esas compraventas. Y lo que se resolvió en ese asunto es que sí podía reclamarse la nulidad de las compraventas. Ya que se declara la nulidad o no, pues era cuestión de fondo, pero al menos lo que abrió la posibilidad es reclamar o pedir la nulidad por simulación de esas compraventas. En nuestro caso, no fue una acción civil, fue dentro del propio procedimiento de divorcio. ¿Qué pasó? Que él eh, dona un inmueble, aparentemente lo dona 7 años antes del divorcio, aunque la escritura fue unos meses antes de solicitar el divorcio, y vende el otro inmueble a su hermano. Tanto la escritura de la donación como la compraventa se hacen 2 meses antes de que él mismo pida el divorcio. El juzgado familiar advierte el problema y dice, no, la compensación es sobre todos los bienes que se adquirieron durante el matrimonio. Todos, el 100% de los bienes que se adquirieron durante el matrimonio. Pero es que había 3 inmuebles, contando estos dos que se enajenaron, y 7 vehículos, pero 7 vehículos que se fueron adquiriendo durante el matrimonio. O sea, se compra uno, se vende, se compra otro, se vende, se compra otro, y así llegamos a la cuenta de 7. Entonces, tanto el juzgado como el tribunal de apelación dijeron, sí, es sobre el 100% de los bienes, o sea, 7 carros más 3 casas. El asunto llega a un tribunal colegiado en amparo directo y el colegio dice, no, 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 es que son los bienes con los que cuentan actualmente cada uno de los cónyuges. ¿Eso qué quiere decir? Que las 2 casas ya no, esas ya no las contamos porque ya no están en el patrimonio ya no están en el patrimonio de él. Y la norma es clara, la norma dice los bienes con los que cuenten. Llega el asunto con nosotros y dijimos, no, a ver, sí tenemos que considerar todos los bienes adquiridos durante el matrimonio, pero ese es el lapso que te permite medir cómo se da la evolución patrimonial y que te va a permitir verificar cómo se dio, si es que se dio, ese desequilibrio. Pero no quiere decir que todos los bienes que compraste durante el matrimonio los vamos a tomar para efectos de cuantificación. Porque vamos, hay que entender que a veces enajenas bienes pues para que tu familia crezca, ¿no? Si empezaste viviendo en un departamento chiquito y luego lo vendes para comprar un departamento más grande o una casa, pues vamos, entiende que esa venta se hizo para mejorar la situación de tu familia. En el caso de los carros, vendiste un carro para comprarte otro porque te alcanzaba para uno mejor o porque el que tenías ya no era funcional. Entonces, a ver, para efectos de cuantificar, no son todos los bienes. Para efectos de medir la evolución y el desequilibrio, sí revisamos cómo,
cómo se fueron dando las compras y las ventas. Pero cuando advirtamos casos como este, en los que pareciera que la venta Simulaciones. o que la donación solo tiene como que no tiene una utilidad para la familia, sino para evadir el cumplimiento de las obligaciones, pues sí los vamos a tomar en cuenta. Y no estamos diciendo que se anulen esos contratos. Los contratos pueden ser válidos. Lo que estamos diciendo es, esas operaciones que estás haciendo para empobrecer tu patrimonio, da igual, las vamos a tomar en consideración o pueden ser tomadas en consideración para fijar el monto de la pensión. Porque sí, claro, el monto de la compensación, perdón, porque sí, claro, la estrategia primero fue ya no sociedad conyugal, ahora separación de bienes. Y ahora que tenemos medidas como la compensación económica, pues la estrategia es desaparezcamos los bienes que compro, ¿no? Eso es violencia patrimonial. Esa es violencia patrimonial. Entonces, para ser más claros y decirlo en palabras cortitas, es usted pida, porque pedir no empobrece, ¿no? Sí. Y si está viendo que están escondiendo los bienes, usted avise que están escondiendo los bienes o que los vendieron con el propósito de evadir esta responsabilidad de esta compensación económica y el juzgador tiene la obligación de verificar si realmente fue una venta justificada o si la venta es realmente para poder ocultar la cantidad de propiedades que se tienen que analizar para ver cuál va a ser la compensación, que ya le dijo el licenciado Adrián, no va a ser un 50-50, va a ser proporcional, para ir buscando este equilibrio, ¿no? Pero entonces sí te lo van a tomar en cuenta, aunque ya las haya vendido, porque formaban parte del patrimonio que se tenía al momento de la disolución de la resolución y por lo tanto del vínculo, y por lo tanto se te tienen que analizar cuánto más o menos era para ser parte de la compensación, que no va a ser el valor del inmueble o no va a ser el valor del auto, no va a ser el valor como tal, pero sí se debe tomar en cuenta para fijarte una compensación justa, Sí, ¿cierto? Muy bien, justamente. amigo. Es que ya estamos súper cortitos en el tiempo y yo tengo dos preguntotas de esas de chisme de lavadero que te quiero A hacer, ver, amigo, nos encanta que el chisme. son, A ver. ¿cuál sería la diferencia de esta compensación económica con aquellas que quieren reclamar como un daño moral o una reparación del daño por los sentimientos y el dolor que me causaste? ¿Eso es un mito, es una realidad? ¿Sí se puede pedir? Es que el daño moral, bueno, el daño moral se alejaría de la idea de la compensación económica. Mm, Mira, es que hasta ahorita los criterios con los que vamos caminando es como no meternos tanto hacia los problemas no meternos tanto en la intimidad del matrimonio. Puede pasar, de hecho pasó que alguna vez llegó un reclamo por daño moral derivado de infidelidad, eh, que creo que esto casi no se da en México, ¿no? Este, Llegó un reclamo de daño moral por infidelidad y lo que se dijo fue, no, a ver, es que no nos vamos a meter hasta allá y no vamos a andar sancionando o no vamos a andar fijando indemnizaciones por infidelidades. Mm, ok, está bien, no fijemos indemnizaciones por infidelidades, pero vamos, tampoco entendamos esto como que seamos carentes de responsabilidad afectiva, ¿no? O sea, sí. Y Dejémoslo en que es antes, un mito entonces, el que yo es, pudiera reclamar que me paguen dinero porque me lesionaron en mi eh, corazoncito. existía una figura que se llamaba esponsales, pero es que esto era antes del matrimonio, o sea, era una promesa de matrimonio celebrada por escrito, ¿no? Espérame, que hice la siguiente pregunta, me la vas a Ah, spoilear. La siguiente ok. pregunta que de verdad siempre me hacen, o sí, sí, en serio, siempre me la hacen. Dice, ¿qué pasa si te dieron el anillito de compromiso, está la promesa de matrimonio y a la mera hora no te cumple? Ok, Hay legislaciones que te permiten el pago de una compensación. ¿Mito sí. o realidad? No, sí, sí, hay algunas, no recuerdo cuáles, ya son pocas, pero sí hay algunas que te regulan esto que se llama esponsales, que es la promesa por escrito de matrimonio, y sí puedes reclamar una indemnización. En Ciudad de México ya no existen los esponsales, pero
a ver, si ya te dieron el anillo de compromiso y luego se rompe el compromiso, pues la primera recomendación es quédense con el anillo, no lo regresen. Ya es de ustedes. ¿Sabes qué tal vez sí se podría explorar? No sé si alguien lo haya reclamado, porque a veces pasa que cuando ya estás comprometido, cuando ya están comprometidos, se hacen algunos gastos en ocasión al matrimonio. A lo mejor ya apartaste salón, a lo mejor ya pagaste un depósito para la renta de un departamento, a lo mejor ya pagaste el viaje de bodas. No sé, cabría preguntarnos si no puedes reclamar alguna indemnización, pero derivada de esos gastos, ¿no? Ya como a título de responsabilidad civil. No lo sé, lo dejo así, Lo dejamos lo dejo así abierto. sobre la mesa. Sí. Y aquí para aclarar que estamos aquí en el Estado de México, aquí en el Estado de México, señoritas, no, ustedes no pueden reclamar absolutamente nada de si no les cumplen la promesa de matrimonio. Mejor no inviertan su tiempo en alguien que no vale la pena. Sí, Y mejor. amigos, llegamos, ya se nos acabó el tiempo. Yo podría quedarme aquí platicando de otros mitos y realidades de estos chismes, pero se nos acabó el tiempo. Ojalá podamos platicar acerca de otros temas. Ustedes cuéntenos qué temas quieren conocer, en qué cosas les podemos ayudar y nosotros con muchísimo gusto aquí lo hacemos posible. Muchísimas gracias, Adrián, por No, al acompañarme, por contrario. todos tus conocimientos y por todo lo que las dudas que nos aclaraste. Te veo muy prontito. Mucho éxito. Eh, Gracias a ustedes por escucharnos. Oye, Dale, amigo. dos minutitos Sí, antes de que cortes. Podríamos dejar también abierta la pregunta. Sí, ¿qué pasa si en el testamento él o ella dejaron todos sus bienes a una persona, no se divorcian, pero el autor del testamento se muere? ¿Puedes o no puedes reclamar compensación económica? Podríamos dejarla así. abierta para la siguiente. Ujú. Y vendrían muchos, ¿eh? Porque en tema de testamento, pues hay mucho ocultamiento también. Sí, Lo dejamos abierto a ver cuándo podemos platicar de eso. vale. ¿Sale? Muchas Sí, gracias, muchas amigo. gracias. Bye. Bye.